bueno que nos has traído hoy, Señor. Que podemos tener este tiempo íntimo contigo. Que podemos compartir, Señor, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos profundos, Señor. Qué bueno que podemos estar aquí, Señor, y traer, Señor, lo que preparamos materialmente para ti, nuestros diezmos, nuestra ofrenda. Y sobre todo, Señor, porque sé que a nuestro corazón tú hablarás hoy. Aprenderemos, Señor, cómo mantener nuestra identidad cristiana, nuestra vida espiritual. Aprenderemos a usar las armas con las cuales podremos vencer al enemigo que desea la destrucción nuestra, la de nuestra familia, la de nuestras finanzas, la de nuestros sueños. Prepáranos esta noche para no perder ni una sola palabra, Señor, de lo que tú has preparado para nosotros. Atamos, reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu que trate de distraernos. Que podamos, Señor, aleluya, con la ayuda de tu Espíritu Santo, no prepararnos para la guerra de mañana, sino para la de hoy, para la de ahora. Y declararnos victoriosos desde hoy mismo en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Pueden alabar al Señor si quieren. No está prohibido, todo lo contrario. Lo prometido es deuda. Esta noche queremos hablar sobre una batalla que tendremos que enfrentar si es que queremos tener una vida plena, una vida abundante. Vamos a aprender cómo enfrentar la batalla contra los pecados heredados. Hay muchos temas que se predican hoy en muchos púlpitos donde dicen que no hay pecados de herencia, donde no hay cosas que pasan de uno a otro. Siempre el enemigo tratará por todos los medios de hacer dos cosas. Una de ellas es usar sus armas propias. Y la otra es usar el arma de la ignorancia. Cuando ignoramos somos blanco fácil de cualquiera que se diga docto, que se diga conocedor. Y quiero decirles, aunque el diablo no es todopoderoso, ni es omnisciente, ni sapiente, o sea que lo sabe todo, como hemos estudiado los encuentros anteriores, él tiene cualidades de sabiduría y poderes que Dios le otorgó. Y uno de ellos es el arte de la manipulación, el arte de la administración en base a nuestra ignorancia. A modo de recordación, queremos compartir con ustedes los dos versículos claves que tienen que ver con los primeros encuentros que estuvimos dando. Me refiero al libro de Génesis. Interesantemente, el libro de Génesis en hebreo es Bereshit. Y Bereshit quiere decir principio, comienzo.
¿Dónde comienza la guerra espiritual? Comienza en Bereshit, en el principio, en el comienzo de todas las cosas. Vamos para casi 7,000 años de luchas y guerras, desde que el hombre fue creado. Capítulo 1, versículo 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, crea a los primeros seres humanos, si se recuerda, sobre la tierra, número 1, para bendecirlos personalmente, para ser bendecidos por su creador. Número 2, para fructificar, o sea, para dar frutos ellos mismos. Adán y Eva eran unos árboles humanos para repartir sus frutos de bendición de Dios sobre toda la creación y sobre la descendencia que vendría después, producto del mandamiento que habían recibido de crecer y multiplicarse. Número 3, habían recibido una cualidad especial. Habían sido creados para sojuzgar toda la tierra, o sea, para sujetar y dominar toda la creación. Ellos eran los máximos de todo. Y número 4, para ser Señor de todas las cosas creadas por Dios en el planeta Tierra. No había nada que pudiera hacer algo sin la autorización de Adán y Eva, su esposa. Estaban creados para dominar, para vencer todo que le hiciera resistencia a su señorío, para sujetar incluso no solo la parte física, sino aún también la parte espiritual. Y por último, estar en una posición de altura, o lo que es lo mismo, estar siempre en contacto con su creador, con Dios. Todo esto era maravilloso, pero con una condición: no podían ceder a algo que se llama pecado. El capítulo 3, versículos del 1 en adelante, dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 16, por favor. Luego de eso a la mujer dijo el Señor: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te enseñoreará de ti. No sé si se da cuenta, el Señor le dio autoridad al hombre para señorear todas las cosas, menos para enseñorearse de uno de otro. Ahora el hombre enseñorearía a la mujer, y la mujer trataría por todos los medios de no sujetarse a él. Sería el gran y más malo de los problemas que pudieran tener la raza humana.
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Se da cuenta? El pecado destruyó no solo su vida humana, sino también la vida espiritual, su relación total, absoluta, cumbre con Dios. Su relación física, espiritual con Dios también fue terminada. Desde que pecaron, desde que desobedecieron a Dios, no hubo más relación directa. Ya Dios no llegaba al huerto y comenzaba a hablar físicamente, normalmente con ellos. Se acabó eso. El pecado llegó. Lo trajo Luzbel. Luzbel trajo el pecado. Pero, ¿qué fue lo que usó Satanás para hacer caer a Eva en el pecado de la desobediencia? ¿Qué fue lo que usó? Satanás lo que hizo fue transmitir a Eva lo mismo que le hizo caer a él en pecado. Lo mismo. No inventó nada nuevo para Eva. Y fue el querer ser igual a Dios. El querer ser igual a Dios fue lo que usó Satanás. Porque le dijo Satanás lo que él mismo quiso para él allá en los cielos. ¿Se recuerda en el primer encuentro y el segundo encuentro? Satanás quiso ser igual a Dios y luchó por ello, rebelándose contra Dios y luchando. Pero al igual que Eva y luego Adán, lo perdió todo. Y Eva y Adán lo perdieron todo también. Una bacteria hizo nido en el corazón de Luzbel y lo destruyó. Y ahora esa misma bacteria entró en el corazón de Eva. Primero la enfermó como a él y luego la mató. La enfermó porque Eva cayó en la enfermedad de desear lo que no se puede tener. Eso es una enfermedad, ¿sabe? Y repito, primero la enfermó como a él y luego la mató a ella, como también sucedió con Luzbel, Satanás. Ahora el pecado no estaba en solamente Satanás y los ángeles caídos. Ahora estaba en el corazón de Eva y también en el de Adán. Y esa bacteria mortal atrofió su ADN. Se impregnó dentro de ella. Quiero ponerle algo. Vamos a ponerle un pequeño video que va a hablar algo. Apágame esta luz también. Ahora, vamos a ponerla. Muy pequeño el video. El proyecto del genoma humano es la búsqueda en definir todo el código genético, las 3.000 millones de letras que lo conforman, toda la información que compone a un humano, definiendo la forma del pelo, la hemoglobina de la sangre, hasta los nervios de su nariz. Todo eso está escrito en el genoma humano y nosotros queremos leerlo para conocer las partes. Los humanos somos más que la suma de estas partes. Estas partes conforman los principales ladrillos de toda la estructura de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo está formado por 100 billones de células y en cada una de estas células existe un banco de memoria natural, más compacta y eficiente que el mejor de los chips de computador. La memoria viva humana tiene 23 pares de cromosomas, tiras microscópicas de vida. Ahí es donde nuestro código genético reposa.
Cada cromosoma está hecho de lo que parece ser un hilo infinito de un material llamado ADN. Si el ADN de una simple célula se desenvolviese como una fibra recta, se podría estirar hasta cerca de unos 180 centímetros. Muchos de los ADN pareciera que no tuvieran ningún oficio, pero cerca de un 5% contiene instrucciones codificadas. Mientras los científicos leen estos códigos, esperan encontrar 50.000 palabras. Cada una de estas palabras es una instrucción específica para conformar una sola parte de nuestro cuerpo. Cada instrucción se llama un gene, aquí definida en color morado. Hace casi 50 años, James Watson y Francis Crick encontraron cómo cada una de estas tiras de ADN orquestan o dirigen el secreto de la vida. Encontraron que el ADN tiene una estructura escondida que lo hace ideal para transportar información y también perfecta para transmitirla de una generación a la siguiente. La molécula del ADN se puede separar por la mitad y en cada mitad se puede formar una copia perfecta de la otra. Así es como la información del ADN se transmite cuando las células se dividen y el cómo se pasa la información de una generación a otra. El ADN es una molécula fundamental, interesante y muy importante. Si usted quiere referirse al centro de la vida, tendrá que mencionar a esta molécula porque es la que lleva la melodía entre todos los danzarines biológicos. Si pensábamos en términos musicales, el ADN es la partitura. Nosotros estamos leyendo la partitura del ser humano y eso es importante. Una molécula de ADN tiene la forma de una escalera torcida, una hélice doble. Las patas de la escalera no son tan importantes, son los travesaños, los escalones. Ahí es donde está escrita la melodía de la vida. En principio esa melodía no parece ser interesante, solamente la componen 4 notas, A, T, G, C. Esas 4 letras son las siglas de los ladrillos del ADN llamados bases. Estas bases hacen parejas entre sí para formar los escalones de la escalera del ADN. A siempre se emparejará con T y C siempre se une con G. Todo el código genético está escrito en este lenguaje sencillo. Es como una enciclopedia escrita con solo 4 letras y con una longitud de 3.000 millones de letras. Para juntar toda esta información dentro de nuestras células, el ADN está envuelto en proteínas. Y luego enrollado entre 23 pares de cromosomas. Nuestra información genética depende de esos cromosomas. Los cromosomas son los volúmenes, tomos o capítulos que forman el libro de nuestras vidas. Estos libros no tienen páginas, pero cada volumen contiene grandes cantidades de información continua. La máquina de nuestro cuerpo puede leer el código del ADN. Las células usan esa información para cumplir con su trabajo y así poder pasarla a generaciones futuras. Los científicos están ahora más cerca de leer esos libros por completo. La mayor parte de esa labor se está cumpliendo en el Instituto Whitehead en Cambridge, Massachusetts. Aquí los científicos están dividiendo los cromosomas en pedazos pequeñitos. Luego ellos leen el ADN de cada uno de esos pequeños pedazos para establecer las secuencias exactas entre A's, T's, G's y C's. Y lo denominan secuenciar. Secuenciar un genoma es de alguna manera como leer un libro, con la diferencia de que se puede solo leer una frase cada vez y que no se sabe de dónde vino esa misma frase. Es como romper un libro en muchas partes, esparcirlo y leer frases para volver a unirlo. Las herramientas actuales de bioquímica solo nos permiten leer pequeñas oraciones de 500 o 700 palabras. Todo el truco de la secuenciación es tomar un genoma humano, dividirlo en partes, leerlas y volver a armarlo. Quizás
Para algunos de ustedes esto es nuevo, pero es bien sencillo. El primer ser humano nace con una identidad. Es creado por Dios con esa identidad. Y empieza a recibir toda la información durante su vida en el huerto del Edén. Cada uno es como es. Y así comienza la vida. Repito, ahora el pecado estaba en el corazón de Eva. Y esa bacteria mortal entró en el ADN. Su naturaleza limpia y pura, con que fueron creados, ahora en ellos estaba también la maldad, juntos los dos. Es algo interesante. Dejaron de ser un ser unitario para ser un ser binario. Ya no se movían sobre un solo plan, un solo programa, sobre una sola actitud. Ahora se movían con otra más. Con su desobediencia y ambición entró el pecado y entró para quedarse. Y ahora está allí en el ADN. ¿Cuántas veces alguien de la familia te ha dicho que en muchas cosas, además del parecido físico, te pareces en algo a tus padres o a tus abuelos? ¿A cuántos le ha sucedido? Muchas veces es cómo caminas, tus gestos, tus gustos alimenticios, tus inclinaciones a ciertas cosas que son buenas o que son malas. Son cosas evidentes que naciste con ellas. Y no llegas a saberlo hasta que pasa el tiempo. Y eso se transmite de padres a hijos, como dicen ahí. Son los libros que se establecen, de los cuales nosotros no podemos hacer nada para prohibirlo. No sabemos cuánto tiempo pasó Adán y Eva antes de que, como dice el capítulo 4 y versículo 1 y 2 de Génesis, ellos tuvieron sus primeros hijos. No lo dice qué tiempo pasó. No habla que también quizás ellos durante ese periodo, antes de tener sus hijos, hicieron otras cosas que estaban mal. No lo sabemos. Solo sabemos lo que está en la Escritura. Tampoco sabemos cómo ellos funcionaban, qué tanto daño había hecho el pecado en Adán y Eva. No sabemos si comenzaron a mentir, a odiar, a blasfemar o a envidiar. No lo sabemos. No sabemos si ahora Eva, en vez de solamente comer la fruta y desearse ser como Dios, no sabemos si ahora le dio también por no someterse a lo que decía Adán. No lo sabemos. Tampoco sabemos si Adán abusó de lo que Dios le dio como privilegio de guiar a la esposa. No lo sabemos. Pero es muy probable que haya sucedido. Porque el pecado degenera a la persona, lo envilece, lo embrutece, lo hace inferior, a veces aún a las propias bestias. No lo sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es que la bacteria llamada pecado pasó a sus hijos. O por lo menos tenemos prueba que en uno de ellos sí entró y se manifestó. Porque aunque esté en todos el pecado que se traspasa, no todos los pecados hechos por nuestros ancestros los practicamos o lo hacemos. Algunos lo logramos controlar con nuestro carácter. Por eso estudiamos la semana pasada el carácter. Porque hay cosas en nuestro carácter que nos hacen,
propenso a que nosotros hagamos cosas que en realidad no las hacemos nunca, porque nos avergonzaríamos de hacerlas. Eso hablando desde el punto de vista humano. Lo que sí no hay dudas es que en Caín había pecado. Caín estaba contaminado. Vamos a leer. Vamos a leer. Ese pasaje que nos habla de esa contaminación que llegó en sus padres, la misma que llegó a Luzbel, y que pasó a Eva, y Eva lo pasó a Adán, y ahora lo veremos en acción en Caín, el primogénito de la pareja creada por Dios. Conoció Adán a Eva, su mujer, capítulo 4 de Génesis, versículo 1 adelante. Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Está hablando del pecado. Está hablando de lo que puede hacer una persona con el pecado, aunque esté ahí. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Escuche bien esto. El pecado es la bacteria que produce primero separación con Dios. O sea, el pecado produce separación con Dios. Cuando nosotros no atendemos al pecado, el pecado nos aleja de Dios. Si hay pecado practicado en tu vida, cuando tú oras, desgraciadamente tengo que darte la mala noticia, ese pecado te interfiere. Si hay algo malo, alguna maldad no controlada, esa maldad interfiere en tu relación con Dios, con el divino Dios. Y si necesitas milagro, tengo malas noticias. El pecado interfiere la posibilidad de milagros. Segundo, el pecado produce la pérdida de todas las bendiciones. Tercero, el pecado es el único obstáculo a llegar al árbol de la vida, en el caso de Adán y Eva, y en nosotros, a la vida eterna con Dios en el cielo. El pecado es lo único que te mata aquí en la tierra y te mata también en el espíritu. Adán y Eva, el pecado los sacó del huerto del Edén. Ahora a nosotros nos saca del paraíso de Dios. Cuarto, el pecado es una secuela de maldiciones que hará que el ser humano sea totalmente destruido en su vida humana y espiritual, en su vida familiar, en su vida social, como padre, como madre, como hijo, como esposo, como estudiante, como profesional, como empresario, como incluso hasta cristiano. El pecado es un problema. El pecado es la fábrica que produce todo tipo de maldades o males
que hará que el hombre no pueda llegar por sí mismo a volver a ver a Dios. Y algo peor, cuando Dios en Éxodo, capítulo 20, nos da los 10 mandamientos, revela cuál es no solo la actitud de Él contra el pecado, al cual Él aquí le llama maldad, sino también dos cosas importantes. Génesis capítulo 20, versículo número 5. Éxodo capítulo 20, versículo número 5. Dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está hablando de imágenes. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito, escuche esto importante, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dos cosas muy importantes tenemos en este versículo. Una es que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. O sea, el pecado se traspasa 4 generaciones de una persona, 4 generaciones. Y 2, que no solo visita a Dios y ve y castiga la maldad de los padres, sino también la de los hijos en 4 generaciones. ¿Cuáles son esas 4 generaciones? Del padre a hijo, primera generación. De hijo a nieto, segunda generación. De nieto a bisnieto, tercera generación. Y de bisnieto a tataranieto, cuarta generación. ¿Cuántos conocen a sus tataranietos aquí? A sus tatarabuelos, perdón. ¿Han conocido a sus tatarabuelos? Yo no sé ni quién rayo era mi tatarabuelo. No lo sé. De mi bisabuelo sí conocí, pero de mi tatarabuelo no conocí. Pero mi problema, grave problema mío y tuyo, es que aún sin conocer qué hizo mi tatarabuelo, el pecado de mi tatarabuelo todavía anda por aquí. Esto es grave. Esto es muy grave. Dios se lo dijo a Adán y luego a Eva. El día que comieres de ese árbol, ese día irremediablemente morirás. O sea, habría una muerte. Comieron del árbol y no se murieron físicamente. Quizás ellos mismos pensaron, no, mira, no nos morimos, no tenía veneno la fruta. El problema no era eso. Es que se le moría su vida personal. Nosotros, mi esposa y yo, llevamos ya 28 años trabajando con personas, aconsejando personas, ayudando a personas en todas las áreas, como familia, como matrimonio, como hijos, como nietos, como normales. Y nos hemos dado cuenta de que hay muchas personas que verdaderamente solamente respiran, comen, duermen y se despiertan, trabajan, pasean, pero están muertos. Tienen sus vidas muertas. Porque el pecado mata. O sea, el pecado no solo se traspasa de una generación a otra, sino que se incrementa, se agrava, se multiplican a niveles increíbles en la próxima generación. Porque no solamente es el pecado que está en la persona, en el padre, sino que ahora usted como hijo, usted tiene sus propias luchas, usted tiene sus propias debilidades, usted tiene sus propios deseos, usted tiene su propia identidad, su propia personalidad, su propio carácter. Quizás su papá era melancólico, pero ahora usted quizás es colérico. Y tiene una influencia melancólica de su padre y quizás tiene una influencia más allá
de sanguínea de su abuelo, y quién sabe lo que tiene el otro. Y todo eso se te va a pasar a ti y tú vas a tener que luchar con eso. Porque está ahí, te lo enseñé, te lo mostré. Científicamente. No es algo religioso, doctrinal, que yo te voy a dar porque es lo que cree mi denominación o creo yo personalmente. Está científicamente, está ahí en tus archivos, en esos libros. El pecado de Adán y Eva, primero en Eva, por querer ser como Dios, y segundo, desobedecer, que es lo mismo que hacer su voluntad sobre la voluntad de Dios. Y en Adán, ser irresponsable. ¿Sabe usted? La irresponsabilidad es desobediencia y también es un pecado. La irresponsabilidad es un pecado. Cuando una persona es irresponsable, está afectando la vida de otros. Cuando usted maneja de forma irresponsable, usted está provocando daños a los demás y a su propio cuerpo, el cual no le pertenece tampoco a usted. Porque su cuerpo lo hizo Dios, le pertenece a Dios. Usted no se puede maltratar su cuerpo. Por eso la Biblia prohíbe el embriagarse. Porque le hace daño al cuerpo. ¿Aló? Por eso prohíbe la fornicación, porque le hace daño a tu propio cuerpo, pero también le hace daño a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a todo el mundo. La inmoralidad afecta a todo el mundo. Y eso es irresponsabilidad. De tanta alabanza me voy a disecar yo aquí con esto. Repito, ser irresponsable y desobedecer. Adán fue irresponsable. Número uno, porque no cuidó a Eva. Número dos, porque él tenía la obligación de redimir a Eva. No era Jesucristo que tenía que morir por Eva, era Adán. Ismael, Jesucristo no es quien tiene que cuidar a Alicia, eres tú. Tú tienes la responsabilidad. Jesús te va a ayudar, pero tú eres el responsable. Como cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. No para destruir, no para avasallar, no para abusar, sino para guiar en bien a tu esposa. Y Adán no fue responsable. No hizo su trabajo. No se le puede echar la culpa solo a Eva. Él pudo haber arreglado el potaje, como digo yo. Él pudo haber redimido a su esposa, como luego tuvo que hacer Jesús con nosotros. Ahora regresemos y hablemos un poco de los hijos de Adán y Eva. Ahora vemos a Caín y lo vemos pecando. La Biblia nos da, repito, el antecedente de cuál fue el pecado de Adán y Eva. En Eva, repito, curiosidad la llevó a comer, desobedecer, porque oyó de que podía ser como Dios, y eso lo llevó. Pero ahora en Caín, ¿qué pasó? En Caín vemos primero la avaricia. Interesante, Caín era religioso. Caín era religioso. ¿Sabe usted? El que hizo el sacrificio, el que llevó el sacrificio fue Caín. O sea que Caín conocía la voluntad de Dios. ¿Cuántos conocen aquí la voluntad de Dios? Nadie quiere levantar la mano. ¿Cuántos conocen a Dios? Bueno, cuando yo ahora termine voy a hacer un llamado, por favor.
Si usted no levantó la mano, levántela porque se va para el infierno. Pero había avaricia. Dice que Dios no vio con agrado lo que llevó, porque él podía haber llevado algo con calidad y no lo hizo. Es más, debía haber llevado lo justo, pero tampoco lo hizo. Lo justo para nosotros, por poner un ejemplo, es traer el diezmo porque le pertenece a Dios. Eso es lo justo. Y Dios, cuando recibe el diezmo, dice, qué bien, hizo lo justo. Pero para que haya algo más de parte de Dios, tiene que ser cuando tú das con calidad. Cuando tú das con alabanza, con agradecimiento. No basta cumplir un mandamiento. Hay algo más. ¿Qué pasó con Caín? Pues Caín creyó que, ¿por qué dar el 10%? Mejor doy el 5%. Quizás dijo eso. O quizás en vez de dar una ofrenda buena, porque la ofrenda es más, nosotros estamos equivocados. En la Biblia hay 3 formas de dar. Una se llama maaser, es diezmo. Maaser se llama diezmo. La otra es terumá, ofrenda. Y la otra sedaká, limosna. Lo que nosotros lo ponemos así, primero diezmo, segundo ofrenda, tercero limosna. Pero en la Biblia está al revés. El diezmo es lo menor. Luego la ofrenda, que es la alabanza. Y la limosna es lo que sale de nosotros, que nos desprendemos para ayudar al necesitado, a la viuda, al menesteroso, al que está pobre, al que perdió el trabajo, al que está enfermo y no puede buscar el alimento y entonces le damos de nosotros, de lo nuestro, que es lo que Dios ve. Por favor, no aplaudan tanto que me van a romper el tímpano. Tranquilo, no tienen que hacerlo. Segundo, hipocresía. El pecado de hipocresía, hipócrita. Así que de contra que sabes todo de Dios y sabes lo que a Dios le agrada, traes la basura. Eres un hipócrita, eso fue Caín. Y la hipocresía es un pecado. Ay, pastor, ay, qué bueno es el pastor. Y pues, el pastor es un descarado que a lo mejor está haciendo cosas malas y me está considerando. El tercero fue odiar. Cuando terminó todo eso, que Dios no se agradó, no dice que odió a Dios, odió a su hermano. Odió a su hermano porque también le entró a la envidia. Hay muchas personas que le tienen envidia al que hace lo bueno. No quiere hacer lo bueno, pero lo envidia. Y habla mal. Ese es un religioso. Se metió en la iglesia y total es un descarado. Es un esto y es un lo otro. Y envidioso lo que es. Porque envidia lo bueno. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Odió a su hermano porque lo envidió. Y comenzó a desear el mal para él. Fíjese usted que Dios lo llama antes de acometer el pecado. Y le habla. Y le dice, tú te puedes enseñorear del pecado. O sea, tú puedes y yo puedo enseñorearme del pecado. Yo puedo decir al pecado, no voy a hacerlo. No voy a ver pornografía, no me da la gana. ¿Aló? No me voy a tomar la botella de ron, no me la tomo, nada, no me la tomo. No voy a odiar, no voy a envidiar, no voy a hacer eso. No lo voy a hacer. Pero se decide hacer lo malo. Cuarto pecado, no oír a Dios. ¿Sabe usted? Agárrese del asiento. Agárrese bien. No hace que después le dé un patatón y me eche la culpa a mí.
usted está aquí hoy y está oyendo, cuando usted salga de aquí, no puede decir después, yo no sabía, yo no lo oí, yo no oí, no me acuerdo. En ese momento, yo no le hice caso a Iter y no apagué el teléfono. Yo estaba mirando, hay quien me llamó por FaceTime, eso, Facebook o lo que sea. O el otro, ¿cómo se llama el otro? De la foto. Integran, que integridad no tiene Integran ninguna. O sea, no oír a Dios, no prestar atención a Dios es un pecado. Quinto, no obedecer a Dios porque Dios le dijo que luchara y no luchó. Sexto, premeditar un crimen. Y séptimo, matar. Y octavo, después decirle a Dios que ya lo hice, más nada. Altanería o rebeldía. Yo lo hago a mi manera, cuando yo quiero yo lo hago, y si quiero lo hago, y si no quiero no lo hago. ¿Ha escuchado usted a alguien decir yo soy como soy y más nada? Toda mi vida he sido así y sigo siendo así. Eso es pecado. Filiberto, eso es pecado. Agustina, ponte para tu número porque eso es pecado. Luego de consumar el hecho, importante, Caín mintió. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Cómo que no sé? Él lo sabía. Mire cuántos pecados. Recuerde, su mamá y su papá tuvieron 4 entre los dos. Él solo, que lo hayamos podido ver aquí en la escritura, 8. Lo superó al doble y más. O sea, ¿y qué vino con el hijo de Caín? Usted lo va a ver ahí. Sé que es un poco aburrido ver las genealogías, pero todas esas genealogías de Caín llegó hasta el capítulo 6, donde se habla del diluvio. Y Dios tuvo que matar a toda la generación descendiente de Caín. Ya era descontrolada totalmente. No hay quien pueda aguantar a esta gente. La violencia ha rebasado todos los límites. La inmoralidad, todos los límites. Y al final, Dios mete el diluvio. O sea, vuelvo a repetir, escuche, no hable. El pecado del padre se transmite al hijo, el hijo al nieto, del nieto al abuelo, del abuelo, todo eso al revés. Todo para ti y todo para allá. Tú tienes 4 generaciones entrándote a ti, ahora tu descendencia tendrá 4 generaciones más, la cual recibirá de ti y de todos los que venden. Definitivamente, ¿cómo podemos sacar esto? Dios mío, qué horror. ¿Cómo puedo sacar esto? Mire, en Mateo capítulo 26, versículo 27, en su última cena de Pascua, Jesús habla y dice, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. O sea, se necesita la intervención redentora de Jesús.
Si Jesús no entra en tu corazón, esos pecados que se han heredado, más lo que tú has producido, más que a veces nosotros somos inteligentísimos, inventamos cada pecado que se nos queda el seso vacío. Pues todo eso se resuelve con la sangre del Cordero de Dios. Luego, en Juan 3, capítulo 3, versículo del 1 al 3, habla de nacer de nuevo, de tener una actitud nueva con Jesús. Mira, esto no es religión. Y para ti que eres cristiano, puedes ser tan religioso como Caín, no te ofendas. Una persona una vez me dijo que si yo quería fajarme con él. ¿Quieres pelear conmigo? Porque me has dicho Caín, yo no soy Caín. Y otro me dijo lo mismo porque cuando prediqué en contra de Judas y se la cogió para él y dijo que yo le había dicho Judas. Y quería pelear conmigo también. Menos mal que no peleó conmigo porque si no yo iba a correr mucho. Nacer de nuevo. Tercero, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículos del 1 al 4. Escríbalo y léalo en su casa. Muy importante. Morir al pecado y andar en nueva vida. O sea, morir al pecado como el bautismo por inmersión. Cuando la persona se hunde, quiere decir que muere. Y cuando sale del agua, quiere decir que nace en nueva vida. Hay que vivir nueva vida. Hay que vivir un estilo nuevo de vida. Lo que hacías antes ya no lo haces más. Ahora tú vives una nueva vida. Tú vives en paz, en alegría. Tú lo vives en felicidad. Tú buscas lo bueno, no lo malo. No te peleas con nadie. Si alguien pelea contigo, lo dejas a Dios. No odias, no guardas rencor. Lo que te hizo mamá y papá o tío o tía, lo olvidaste y allá tú oras por ellos para que Dios los toque a ellos. No, cambio de vida. No más mirar a la mujer del prójimo, ni al esposo del prójimo, ni al hombre del prójimo, de la prójimo. No, al tuyo nada más, a la tuya nada más. Vivir en santidad, vivir buscando de Dios. Vivir buscando de Dios. Y por último, en 2 Corintios 5:17 dice, ¿qué dice? Si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas ahora son hechas nuevas. Quizás una persona me dijo una vez, mi papá murió en la cárcel. Mi papá hacía esto y hacía aquello otro, le echaron cadena perpetua y murió en la cárcel. Él murió en la cárcel, pero tú no vas a morir en la cárcel. Porque si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Y el pecado que entró en el corazón del Padre, se quedó ahora en el Padre. No en tu corazón, no en tu vida. Así me criaron, bueno, así te criaron, pero ahora, desde ahora en adelante, tú rompes con la crianza que te dieron y ahora te dejas criar por el Espíritu de Dios. Te dejas criar por Cristo. Te dejas enseñar por Cristo. Y el pecado heredado, que está ahí. Que está ahí. Sí, está ahí. Te lo enseñé. Te lo mostré ahí. Tienes un libro en tu sangre. Tienes un libro abierto todos los días. Tienes un diario constante de pecado de todo el mundo. Ese se queda ahí guardado en el nombre de Cristo. Se acabó. Ahora no hay justificación. Ay, pastor, era que mi mamá tenía esa debilidad. Pues era de mamá. Ya tú no tienes esa debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Y ahora tú eres fuerte en Cristo Jesús. Y ahora tú reprendes, porque esto es guerra espiritual. ¿Sabe lo que tenía que decir Eva? Decirle al diablo, mira,
A ti te botaron del cielo, pero a mí no me botarán de aquí nunca. Yo nunca voy a ser como Dios, ni quiero ser como Dios. Yo quiero ser de Dios. Y si hubiese comido de todas maneras, cuando llegó donde estaba Adán, Adán le dijo, ¿qué hiciste? ¿Comiste? ¿No te dije que no comiera? Comiste. Deja ver cómo arreglo esto. Señor, sí, hijo, ¿qué pasó? Bueno, la mujer que me diste, es la verdad, comió del fruto, pero quiero hacer un trato contigo. Quiero hacer un trato contigo. Hay que tener pantalones espirituales para hacer eso. Y fue lo que le faltó a Adán. Quiero hacer un trato contigo. Vida por vida. Perdónala. Toma mi vida. La pongo por ella. Hay que tener pantalones. Pues en usted también tiene que tener sayas para luchar contra el pecado y decir no. Nadie me va a destruir mi vida material ni mi vida espiritual. Voy a vivir una vida nueva. Si alguien está en Cristo, dice ahí, nueva criatura es. Las cosas viejas, bye bye. Ahora todas el Señor las hace nuevas. Póngase en pie. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Queremos darle saludos también a los hermanos que nos escuchan y nos ven en más de 60 países en el mundo por vía internet. Tenemos personas que nos ven de tantos lugares que usted ni se puede imaginar. Nos ven del Perú, nos ven de Ecuador, de España, nos ven de Francia, nos ven de tantos lugares. Y pues, esperamos que sea una bendición para ellos como quizás sea para nosotros también aquí en la iglesia. Aleluya. Quiero hacer algo, quiero darle a usted la libertad en esta hora de poner las cosas en orden. Háblese a usted mismo, a lo que está dentro. Puede hablarle también a Luzbel y decirle a él que no va a tomar más su vida, que no va a jugar más con usted, que no va a entristecer su vida, que no le va a deprimir más, que no le va a acusar más, que no le va a provocar más a hacer lo que usted no quiere hacer. Que lo que hizo papá, lo que hizo abuelo, lo que hizo bisabuelo y lo que hizo tatarabuelo y por ir para abajo todo el mundo, allá se quedó. Porque ahora usted está en Cristo. Ahora usted es una nueva creación. Ahora usted ha nacido de nuevo. Ahora usted es de aquellos que murió al pecado, pero que ahora vive